Hermana Rebeca, gracias Samuel, gracias a mis hermanos. Apreciamos la labor que ustedes están haciendo, ¿verdad? Hoy estuvimos con ellos en la mañana en una iglesia y hoy de nuevo acá con nosotros, y gracias por invertir ese tiempo, esa bendición de alabar al Señor como lo hacen. No tiene precio. Amén. Estamos agradecidos, hermanos, gracias a Dios por este domingo 21 de mayo. Como que hace poco comenzamos el año, ya estamos casi llegando a la mitad del año 2023. El tiempo corre, pero bueno, al correr el tiempo nos muestra que nuestra vida no se va empeorando, se va desgastando. Los años vienen, pero también nos recuerda que Jesucristo está a las puertas. Jesucristo viene pronto y nos queda a nosotros seguirle fiel al Señor. Lo bonito, mis hermanos, es que el Señor está aquí con nosotros. ¿Cuánto lo creen? No necesitamos ver 1000 personas aquí o una persona para determinar la presencia de Dios, porque dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está presente. Y eso es lo que nos interesa, que Él esté presente. Y usted está aquí presente también porque usted y yo necesitamos del Señor. Amén. Y yo sé que Dios va a seguir bendiciendo la iglesia Conexión, y vamos a entrar en una etapa casi de replantación de la iglesia, con nuevas ganas, nuevos desafíos, sabiendo que Dios es el dueño de la iglesia. No es ningún ser humano, no es ninguna persona, solamente Dios es el dueño de la iglesia. Y qué bueno que usted es parte de esta iglesia. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que hay peticiones, hay necesidades. Nos alegra ver a los hermanos Díaz de nuevo, después de casi 2 semanas, ¿verdad? De vacaciones allá en la Isla del Encanto. Nada más lo único que tal vez fue difícil para usted fue el calor allá, ¿no? El calor. Ya. Pero qué bueno que están aquí. Hermanos, ¿hay alguien más que tiene alguna petición, alguna necesidad, alguna situación que quiere que oremos? Amén. Bueno. Amén, 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 gloria a Dios. Dice la Biblia, gócense con los que se gozan, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más, hermana Raquel? Amén. Vamos a recordar a Luis. ¿Hermano Julio? Ok, hermano Julio. Amén, que Dios siga poniendo sus manos sobre él. ¿Alguien más? ¿Su hermana? Magali, ok. Ok, muy bien. ¿Son todas las peticiones? Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos gracias por su amor, por su misericordia. Gracias porque usted está aquí con nosotros. Señor, lo que nos entusiasma, Jesús, al estar aquí, es que, Padre Santo, tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo vas a hacer, Señor. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé, Padre. Por eso venimos ante ti, Señor, confiados de que, Padre Santo, todas las peticiones que se han presentado hoy
han sido escuchadas por usted, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús que esa petición que nuestra hermana Wanda mencionó, la petición de la hermana Juliana, de la hermana Raquel, por el hermano Julio, Señor, que tú puedas operar, oh Dios, un milagro en cada una de estas peticiones, Padre Santo. Que tú traigas el empleo a la hija de nuestra hermana Wanda, por María, Señor, para que su mano sanadora sea sobre él. Oramos, Señor, por el hijo de nuestra hermana Raquel, por la sobrina de la hermana Juliana, por su esposo, su familia, y que su sanidad, Señor, siempre esté operando en el cuerpo de nuestro hermano Julio. Señor, gracias, porque ¿a quién más iremos, Señor, si tú eres el único que tiene palabra de vida eterna? Por eso te honramos y te glorificamos, te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria. En esta hora, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, y las gracias te damos ahora y siempre. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a leer el Salmo 103 por nuestra hermana Patricia. Salmo 103 del versículo 8 al 18, ¿verdad? Amén. Me puso en nervio porque lo tengo programado al 8, ¿verdad? Y pues también pues nosotros nos preparamos, y cuando nos preparamos a veces aprendemos más nosotros lo que estamos preparándonos que cuando estamos escuchando, porque nos preparamos doblemente. Amén. Pues pongámonos de pie, por favor, para reverenciar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el Salmo 103, del 8 al 18. Misericordioso y clemente, ese es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos de oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de lo que somos polvo. El hombre, como la hierba con sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre lo que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre lo que guarden su pacto y lo que se acuerden de su mandamiento, para ponerlo en su obra. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Hermana Patricia, que Dios la bendiga, ya siga usando. Pueden sentarse, mis hermanos. Y precisamente de este salmo vamos a compartir en esta tarde. Estoy un poquito ronco porque en la mañana me esforcé un poquito, pero esperamos en Dios que podamos compartir. ¿Para quiénes son las misericordias de Jehová? Es la pregunta. ¿Para quién son o para quién es o para quiénes es la misericordia de Jehová? ¿Cuántos necesitan misericordia del Señor? Cada día yo necesito la misericordia de Dios, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Hasta que me muera necesito la misericordia de Dios. Hermano, el Salmo 103 me encanta. El Salmo 103 para mí es uno de mis favoritos. Es un salmo de acción de gracias, donde se habla acerca de los diferentes beneficios que tiene el creyente o el Hijo de Dios
o el que sigue el camino de Dios. Pero lo que más resalta en este salmo es precisamente la misericordia de Dios. Digan conmigo, misericordia. Aquí en este salmo se describe a Dios como un Dios misericordioso, un Dios misericordioso. Por ejemplo, el versículo 8, ¿cómo comienza el versículo 8? ¿Qué es lo que dice el versículo 8? Dice, misericordioso y clemente es Jehová. Y también dice, grande en misericordia. Ok, dos cosas importantes. Misericordioso y clemente. ¿Y qué más? Grande en misericordia. Y el versículo 11 de ese mismo pasaje dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces dice el versículo 11 que su misericordia es más grande que la distancia que existe entre el cielo y la tierra. ¿Se da cuenta? Esto es tremendo. Esto es palabra de Dios. Versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Podemos medir eso? Volvamos otra vez al versículo 8. El versículo 8 que comenzamos el pasaje. Misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente. Diga, misericordioso y clemente. Misericordia, hermano, la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la virtud que inclina el ánimo de Dios de compadecerse de las miserias de los hombres. O sea, todo el plan de Dios radica en la misericordia de Dios. Dice misericordia y clemente. Clemente. Diga conmigo clemencia. Clemencia. Su clemencia significa que posiblemente Dios no castiga con el rigor que merecen nuestras faltas. ¿Sí están conmigo? Versículo 9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre ¿qué? Guardará el enojo. O sea, Dios no solamente es lento para airarse, para enojarse, sino que además es breve en su enojo. ¿Qué contraste? ¿Ve usted ahí el contraste? Hermanos, cuando se describe el amor de Dios, se dice que el amor de Dios es eterno. ¿Se acuerdan lo que dice Jeremías 31:3? 31:3, cuando dice Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te voy a prolongar ¿qué? Mi misericordia. Pero cuando se habla de su enojo, se dice que es breve. No es de tanto tiempo. Dice el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Amén. Mira el versículo 12. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente. Lean conmigo este pasaje. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¡Qué manera de perdonar, hermanos! O sea, Dios lleva los pecados de un extremo del mundo hasta el otro. Miqueas 7:19 dice, misericordia quiero, no sacrificio. Entonces, para mí misericordia es el acto de Dios de amarnos sin merecerlo, sin merecernos. O sea, Dios nos ama a pesar de que nosotros no lo merecemos. O sea, nadie tiene méritos
nadie tiene virtudes suficientes para decir, yo me estoy ganando la misericordia de Dios. No. Porque por nuestro pecado, porque le hemos fallado al Señor, es que merecemos que Dios nos dé la espalda, que Dios nos condene y nos haga tostar en el infierno. Pero como Dios es misericordioso, aún sin merecernos, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a dar su vida por nosotros, cuando Él no tenía ningún pecado. Él no tenía por qué estar ahí clavado en una cruz. Él nunca cometió ninguna falta. Él era santo, santo, santo. El que debía de haber estado ahí, en esa cruz clavados, era usted y yo. Pero su misericordia es tan grande que el acto de Dios de amarnos sin merecerlo es algo que todavía yo no entiendo. Me sorprende. Ahora, mis hermanos, decir que Dios es misericordioso no significa que uno pueda abusar porque Dios es bueno. Porque algunos pueden decir, bueno, como Dios es misericordioso, Él me perdona cuando quiera, vengo, le pido perdón, peco por aquí, peco por allá, peco un poquito por allá, y vengo y me meto al confesorio de Dios y le digo al Señor, perdóname. Más bien eso da muestra de que esa persona nunca ha tenido una relación personal con Dios. Porque el que es cristiano verdadero, va a sentir quebrantamiento, dolor por el pecado que ha cometido y tiene un arrepentimiento sincero, a tal punto que esa persona no quiere volver a hacer lo que hizo. Qué manera de perdonar de Dios, ¿verdad? Dios es grande, maravilloso. Y la misericordia es para todos los que conocen y los que no conocen al Señor. Claro, después de convertidos, mis hermanos, hay condiciones para tener derecho a la misericordia de Dios. La misericordia para los inconversos es que Dios olvida el pecado. Para los que nunca han tenido un encuentro con Cristo y esa persona se arrepiente de sus pecados, la misericordia de Dios es tan grande que dice la Biblia que Él toma los pecados y los tira en las profundidades del mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Verdad? Pero para los que somos cristianos y pecamos voluntariamente, hay condiciones para que la misericordia de Dios sea válida. Mire, una vez que uno ha conocido a Dios, uno tiene que reunir ciertas condiciones, ciertos requisitos para poder seguir disfrutando de esta cualidad divina que es la misericordia de Dios. Hermanos, según este pasaje, ¿quiénes son los que disfrutan de la misericordia de Dios? La misericordia de Dios no son para los que pecan deliberadamente. ¿Qué dice el versículo 17? Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Entonces, en primer lugar, la misericordia de Dios son para los que le temen. ¿Cuántos temen a Dios? Hermanos, la palabra temer en la Biblia se puede entender de dos maneras. En primer lugar, temer significa reverenciar, respetar, venerar, ¿verdad? Es algo que toma lugar únicamente cuando hay una devoción ferviente entre Dios y la persona con Dios. Significa reconocer la grandeza de Dios por un lado y también nuestra pequeñez por la otra. Temer aquí es reconocer su santidad inmensa por un lado y por el otro lado nuestra pecaminosidad. Temer aquí es reconocer las perfecciones de Dios por un lado y nuestras imperfecciones por el otro.
Este tipo de reconocimiento hace que uno sea honesto en su fe para con Dios. Esa persona sabe que su creencia consiste en una relación personal con un ser que es sumamente grande y poderoso y santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí la palabra temer significa reverenciar, reconocer su santidad, su hermosura, su majestad. Y le adoramos. Entonces, la misericordia de Dios son para los que le temen. El otro significado de la palabra temer es tener miedo. Tener miedo. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? Me acuerdo cuando estaba chiquito, cuando mis padres pagaban el cuarto, me daba un miedo la oscuridad. Todavía. Aunque muchas veces hemos dicho que a Dios no hay que servirlo por miedo. O sea, esto es por temor al castigo. Ay, ¿qué pasa si Dios hago esto, me va a castigar? Hago lo otro, me va a castigar. Dios no quiere que tengamos esa actitud de falta de paz. Sin embargo, hermanos, sí es necesario que haya en nosotros cierta medida de temor que es saludable. Mire, el miedo es una reacción normal a los peligros de la vida. Por ejemplo, si al cruzar la calle veo que se dirige a mí un carro a una fuerte velocidad y que si yo no me muevo rápido puedo perder la vida. Entonces yo reacciono con rapidez por causa del miedo a ser lastimado. Ahora, esa reacción inmediata es saludable. ¿Por qué? Porque el miedo de ser atropellado me evita un accidente que puede ser mortal, ¿no es cierto? Así es también el temor a Dios. Temer a Dios significa también que si yo le desobedezco, me pueden sobrevenir males que me pueden ser muy dolorosos a mi vida. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Entonces el temor a Dios es como una luz amarilla que se enciende enfrente de nosotros y que nos está diciendo a cada momento, ten cuidado, ¿a dónde vas a ir? ¿Con quién te vas a juntar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué estás pensando? O puede ser como una luz roja que nos dice, detente, si sigues de esa manera que estás, te va a ir muy mal. Entonces es el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a reconocer esas situaciones difíciles. Amén. Dios es misericordioso con aquellos que tienen este tipo de temor. Hermanos, y si queremos ver manifestado en nuestras vidas de una manera más evidente la misericordia de Dios, debe de haber en nosotros más temor de Dios. Dice el Señor en su palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Entonces, ¿para quiénes son la misericordia de Dios? No solamente para los que le temen, sino también, que dice el versículo 18, dice sobre los que guardan su pacto. Digan conmigo, pacto. Para los que guardan su pacto. Entonces, la misericordia de Dios son para los que guardan el pacto que han hecho. Ahora, ¿qué es un pacto? ¿Ah? Es un acuerdo, es una alianza entre dos personas, ¿no? Es una alianza. Ahora, recuerden ustedes en el Antiguo Testamento, por pacto se refiere a la alianza que el pueblo de Israel y Dios hicieron en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando Dios les dio las leyes. Ya sabemos la historia, cuando subió Moisés 40 días allá al monte Sinaí, los israelitas se desesperaron, creyeron que había muerto, que ya no tenían Dios, y se hace un Dios, un becerro de oro. Y ahí vino la maldición de Dios sobre ellos. Pero Moisés volvió a subir otros 40 días, porque las tablas que él le había dado Dios, las leyes, él las había quebrado. Y ahí sí, allí Dios se comprometió a ser el Dios de ellos. Y ellos se comprometieron a obedecer todas sus leyes.
Ahora, una cosa es decir las cosas y otra cosa es cumplirlas, ¿no? Pero en ese pacto se inició una relación personal entre yo y tú y yo, ¿verdad? Entre Dios y mí y yo y Dios. Y hermanos, cuando Dios les dio al pueblo los 10 mandamientos, ¿cómo comienza el primer mandamiento? Diciendo que yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Entonces, cuando Dios les dio las leyes de Dios en el Sinaí, se nos dice en el Éxodo 4:7 que Moisés tomó el libro del pacto, ¿verdad? En el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual todos dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y le vamos a obedecer. Cuernos. ¿Y le obedecieron? No le obedecieron. Por eso no es tanto lo que usted dice, es lo que usted hace y se compromete. Pero ¿sabe qué, hermanos? Escuche bien. Hay un pacto especial también entre el cristiano y Dios, entre Dios y el cristiano. En el Nuevo Testamento se nos habla de este nuevo pacto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús instituyó la cena del Señor? ¿Verdad? Él tomó el pan, lo partió y dijo: este es mi pacto con ustedes, esta es mi alianza con ustedes, ¿verdad? Partió el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros va a ser entregado. Tomó la copa y dijo: esta es mi sangre que por vosotros va a ser derramada. Ahí se hizo un pacto, ¿verdad? Un pacto en la cual tenía que probarse a través de la muerte. Siempre los pactos en el Antiguo Testamento se probaba a través de la muerte y mataban a un animal, a una ovejita perfecta, ¿verdad? Entonces Jesús tenía que representar esa ovejita por nosotros. Él entonces fue la culminación de ese pacto cuando Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y derramó su sangre por nosotros. La sangre y su cuerpo lo entregó para que usted y yo hoy estuviéramos aquí, animados, inspirados por el poder de Dios. Amén. La parte de Cristo fue derramar su sangre. La parte nuestra es el arrepentimiento. Es seguirle fiel a Él, venga lo que venga. Estén los que estén. Mi vida cristiana no se mide por las reacciones de las personas. ¿Sí me explico? Mi vida cristiana se mide por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Así que no se desanime, anímese, sabiendo que Dios es la culminación de su pacto. Entonces, en respuesta a lo que Jesús hizo en la cruz, la conversión, la entrega que uno hace de nuestra vida a Él es un pacto entre uno y Dios y con uno. Un pacto que después lo confirma uno en el bautismo, ¿verdad? Y lo vuelve a confirmar cuando uno decide ser miembro de una iglesia, del cuerpo de Cristo, para que juntos como familia podamos entonces nosotros adorar a Dios y cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Por lo tanto, mis hermanos, la misericordia de Dios está dirigida hacia aquellos que saben guardar el pacto que hicieron. No un pacto que hicieron con un pastor ni con una iglesia, sino un pacto que hicieron con Dios. Y el deseo de Dios es que cumplamos nuestras promesas. ¿Ha guardado usted el pacto que usted hizo con Dios? ¿Ha guardado usted a través del temor y la obediencia el pacto que Dios lo culminó en la cruz del Calvario? Amén. Y en tercer lugar, mis hermanos, ¿para quiénes son la misericordia de Dios? No solamente para los que le temen, no solamente para los que guardan su pacto, sino que también dice el versículo 19, para los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Los que se acuerdan de sus mandamientos
para ponerlos por obra. Esto significa, mis hermanos, que la vida cristiana envuelve responsabilidades directas con Dios. Dios nos da mandamientos. Aquí en su palabra nos da la ley, nos da los mandamientos que nosotros debemos de cumplir. Ahora, yo no cumplo los mandamientos de Dios porque Dios me obliga o por la fuerza, sino porque yo quiero hacerlo y que quiero agradar a mi Señor. Y porque yo sé que si los cumplo me va a ir bien también. Entonces, mire, cuando este salmo dice, los que se acuerdan de sus mandamientos, ¿qué es lo que está sugiriendo aquí? Los que se acuerdan de sus mandamientos. Aquí sugiere que uno puede olvidarse de los mandamientos del Señor y los compromisos que ha contraído con Él. Ahora que yo estoy entrando a la edad ya de, bueno, ya pasé de la tercera edad. Ya soy, uno de mis problemas más grandes que tengo es que las cosas se me están olvidando, ¿verdad? Y Orfa dice, pues yo te lo acabo de decir. O ayer hablaste con una persona y ya se te olvidó. Y se nos olvidan tantas cosas. Se nos olvidan a veces las citas médicas, los días de cultos, venir temprano. Una de las cosas que a mí me preocupa es cuando yo ya empiezo a olvidar los nombres de las personas. Y tal vez a la persona le he preguntado 3 veces cómo se llama. Se nos olvidan las cosas. Se nos olvida orar a Dios, leer la Biblia. Se nos olvida traer los diezmos y las ofrendas al Señor. Se nos olvida hasta que aquel que se olvida que está casado, ¿verdad? Y aquel se va a un lugar ahí porque la cosa está lejos de la doña. ¿Sabe qué? Yo creo que necesitamos que se nos recuerde constantemente cuáles son nuestros compromisos con Dios. Dice aquí, los que guardan sus pactos y los ponen por obra. Los que se acuerdan, dice, los que se acuerdan. Hay una diferencia muy grande entre nuestra manera de pensar y la de Dios. ¿Sabía usted eso? Los caminos de Dios son muy distintos a los nuestros. Por eso no podemos depender en nuestro propio criterio, sino en el criterio de Dios. Amén. Cuando dejamos a un lado los mandamientos de Dios y nos guiamos por nuestra propia manera de pensar, nos echamos a perder. Mire, la única forma de poner en práctica los mandamientos del Señor es recordándolos constantemente. Alguien dijo que si tu mente te es infiel, hágate una de papel. Escríbalo ahí. Es lo que yo estoy haciendo. Antes me ponía el reloj de la izquierda, lo pasaba a la derecha para acordarme que por qué me lo puse aquí. Y después se me olvida por qué me lo puse. ¿Qué es lo que nos va a recordar los mandamientos del Señor? Ya lo dije. ¿Qué es lo que nos va a recordar? El sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, dando su vida. Él siendo Dios, Él dejó su trono de gloria. Él no tenía por qué venir a este mundo, Él pudo haberse quedado allá, pero Él dejó su trono de gloria. Él se despojó a sí mismo, dice Filipenses. Se despojó, se quitó las vestiduras especiales, celestiales, para venir y meterse en la vida de un ser humano llamado Jesús. Y caminó con nosotros, caminó aquí en este mundo, vivió 33 años, 33 años y 3 años ministrando y al 33 años murió por nuestros pecados. Yo necesito recordar esto constantemente y cuando yo recuerdo esto, yo recuerdo que Dios me sigue amando, ¿sabe? No importa la circunstancia, no importa los problemas que yo estoy pasando, no importa, cuando yo recuerdo eso cada día, le doy gracias, Señor, gracias porque usted murió por mí en la cruz, gracias porque usted ocupó mi lugar, Señor, gracias porque por ese sacrificio es que hoy yo tengo vida eterna, porque yo sé que si yo muero en cualquier momento, yo voy a tu presencia.
Señor, gracias, Señor. Si no fuera por usted, mi Dios, por esa misericordia tuya, Señor, por ese amor, yo no sería nada, Jesús. Necesitamos recordar eso. Por eso, en medio del problema, en medio de la situación difícil, en medio de la enfermedad, en medio de la economía de la familia, acuérdese que Dios le ama. Acuérdese que Dios le ama. Amén. Entonces, mis hermanos, para concluir, si deseamos disfrutar en abundancia la misericordia de Dios, es necesario hacer estas 3 cosas. ¿Qué dijimos? Temer a Dios. ¿Qué más? Guardar su pacto que hicimos con Él y acordarnos de sus mandamientos para ponerlos por obra. Yo necesito recordar esto cada momento. ¿Usted también? ¿Por qué no le dice a Dios en esta tarde? Dígale, Señor, yo te necesito. Yo te necesito, Jesús. A veces, Señor, este mundo me agobia, este mundo material muchas veces me hace desviar mi mirada que debe estar puesta solamente en usted, Señor. Y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros podamos vivir en este mundo, pero con nuestra mirada hacia arriba, con nuestra mente hacia arriba. Por eso dice el Señor, pongan su mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. No ponga su mente aquí, ¿me entiende? Porque aquí nuestra vida es temporal. Ponga la mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Y dígale al Señor, cierre sus ojos y dígale, Señor, aquí está mi vida, yo te necesito. Ayúdame, Señor, a valorizar tu misericordia. Dígale, gracias, Señor, porque tu misericordia me hace hoy estar aquí, escuchando tu palabra. Pero, Señor, he entendido hoy, Señor, que la misericordia son para los que te temen, y yo quiero comenzar a temerte, Señor. Temerte en el sentido de reverenciar, reconocer quién es usted, Señor. Pero también, oh Dios, obedecerte y apartarme del pecado. Quiero, Señor, que a través de esa misericordia yo pueda guardar tu ley, tu pacto, tus mandamientos. Y quiero, Señor, también acordarme de estos mandamientos para ponerlos por obra, Señor. Por eso ayúdame a vivir tu palabra, a vivirla constantemente, Señor, diariamente, para que así entonces, Señor, yo pueda agradarte a ti, Padre, en la forma que tú quieres que yo opere y funcione en este mundo, mientras que tú me des vida. Señor, perdona mis pecados. Yo quiero vivir para usted, Señor. ¿Cuántos hicieron esa oración? Levanta tu mano y la bajas. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios está aquí. Si aquí hay alguna persona que tal vez nunca le ha entregado su corazón a Cristo, tal vez alguien que tal vez nunca le ha dicho al Señor, Padre, yo quiero estar seguro de que yo soy salvo, Señor, pero usted quiere hacerlo hoy y Dios te ha hablado, yo le invito a que levantes tu mano y la bajas. Hay alguien que nunca lo ha hecho y lo quiere hacer ahora. Ya todos hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Si es así, gloria a Dios. Sigamos celebrando, sigamos disfrutando de la misericordia de Dios. Pero aún como cristianos, no dejemos que el enemigo nos arrastre para vivir vidas separadas de Dios conforme a nuestros pensamientos y criterios.
sino que Dios nos ayude para guardar su pacto y acordarnos de sus mandamientos, para que cada día los pongamos por obra. Póngase de pie en este momento. Vamos a darle gracias a Dios por este día y por lo que Dios nos ha enseñado de una forma muy sencilla, ¿verdad? Muy simple. Lo que es la palabra de Dios. Pero aunque sea sencilla, es una palabra poderosa. Palabra poderosa. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Padre, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por recordarnos que tu misericordia, Señor, es más grande que tu ira, que tu enojo. Y tu palabra dice que tu misericordia son nuevas cada mañana. Así que hoy nos levantamos estrenando misericordia, porque son nuevas cada mañana. Y la misericordia tuya, Señor, queremos, Padre, que esta tarde cada uno de nosotros que levantaron su mano, no lo hicieron, sea una realidad para los que le temen a usted, Señor, para los que guardan su pacto y para los que se acuerden de tus mandamientos para ponerlos por obras. Gracias, Señor, por tu presencia. Te alabamos, te glorificamos, te honramos, te bendecimos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y las gracias te damos ahora y siempre. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un aplauso al Señor Jesús.